SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, el catálogo de soluciones europeas para bajar el precio de la luz o el sálvese quien pueda. En materia de energía presentamos varias opciones para abordar las raíces de los elevados precios y mejorar la seguridad del suministro de cara al próximo invierno, frente a las incertidumbres generadas por la guerra injustificada de Putin en Ucrania. Es el comisario Dombrovskis que plantea abanico de soluciones. El subterráneo de gas se llene al 80% de su capacidad para el 1 de noviembre de este año y al 90% en los próximos años. Así contribuimos a nuestra seguridad en caso de fuerte demanda o de interrupciones del suministro durante el invierno. La Comisión está preparada para crear un grupo de trabajo y negociar con los Estados miembros para establecer una compra de gas a nivel de la Unión Europea que garantice un buen precio y asegure las importaciones el próximo invierno. Y esas son las dos grandes propuestas de la Comisión Europea. Primero, tener más reservas, es decir, que los estados tengan hasta el 90% de sus reservas disponibles el 1 de noviembre. Hay una obligación, por tanto, de comprar gas antes de que llegue esa fecha. Y segundo, que la compra la haga la Comisión Europea de manera global para conseguir mejor precio. Es básicamente la filosofía de las vacunas, la de que no sea Estado a Estado el que negocia el precio del gas, sino que sea Europa la que negocia ese precio y distribuya después. Estas son, sin duda, soluciones que pueden contribuir a bajar la factura del gas a medio plazo. Pero no solucionan en absoluto el problema a día de hoy. Y ese problema a día de hoy, según las cifras de la Comisión, son un 65% de subida de precio de gas natural y un 30% de subida de precio de la electricidad. Así que no hay soluciones de momento urgentes. No se dan más que respuestas de medio plazo. Y se justifica incluso el por qué no actuar de manera urgente. Se dice no se puede intervenir el mercado, aunque se abre la vía a ello. ¿Por qué? Porque topar el precio de la electricidad, dice la Comisión Europea, puede provocar que, 1, que sea necesaria una modificación legislativa y eso lleve tiempo. 2, que el acceso a la información sobre cuánto ganan las eléctricas no esté disponible y eso lleve tiempo. 3, que haya batallas legales que también dilaten esto en el tiempo. Y 4, que se quiten los incentivos a empresas que hoy cobran más por instalar molinos, por instalar eólica, por instalar solar, porque se les retribuye a precio de gas y si esa retribución se quita, estos incentivos pueden quitarse también. Así que la Comisión Europea desaconseja la intervención del mercado en estos términos. On energy prices, you know that the Commission has been acting on this front since last summer. La Comisión ha estado actuando sobre los precios de la energía desde el pasado verano, especialmente para proteger a los consumidores y empresas más vulnerables. Ahora evaluamos las ventajas e inconvenientes de cada una de las opciones para poder limitar el impacto de los elevados precios de la energía y llevar propuestas al Consejo Europeo de esta semana. Está claro que no existe una forma fácil de abordar este asunto dada la diversidad de situaciones entre los Estados miembros. La Comisión está lista para continuar con este trabajo, siguiendo las indicaciones de los líderes y centrándose en las causas del problema, que son el alto precio del gas, además de reforzar el enfoque europeo frente al desafío de los mercados de gas. Así que ese es el no de Bruselas. ¿Cuál es el sí de Bruselas? ¿Cuál es la apuesta de la Comisión Europea? Fundamentalmente la de las ayudas directas. Ayudas directas a usuarios vulnerables en los estados más necesitados, dice la Comisión Europea. Esto puede ayudar a los consumidores y a las empresas. Cheques, bonos, descuentos a quienes ahora mismo no pueden pagar la luz. Y eso puede ser una población mucho más amplia de la que a día de hoy cubren esos bonos sociales. Este es ahora mismo el papel que Bruselas distribuye, sobre el que han de construir reacción nacional cada uno de los países. Bruselas, Griselda Pastor, más líneas de este papel. ¿Qué más dice la Comisión Europea? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Pues Bruselas dice que aquí no hay solución fácil a la dependencia de Rusia y lo que hace es presentar un documento muy abierto con 6 opciones en las que hay que decir que las propuestas españolas no salen muy bien paradas, porque aunque están recogidas, la Comisión mantiene que esas propuestas pueden crear interrupciones del suministro, distorsionar la competencia o perturbar los mercados. Esta es la situación, mientras Bruselas sí ofrece
para coordinar las compras colectivas, dando por hecho que esta estrategia es la que permitirá una bajada de precios el invierno que viene. Y a partir de aquí, la posición española. Con estos grandes trazos, la posición española ha sido bastante aguada. España planteó inicialmente poner un tope de precio, un tope a 180 euros. Esa referencia a 180 es una referencia que ha existido de como forma que máximo. el techo de ese precio, ¿no?, impidiera que la factura de la luz subiera por encima de ese nivel. Nos parecía una locura a la que nunca se llegaría y hoy está ampliamente superada. Pues es poco discutible que debe ser el tope máximo que podamos aceptar en nuestro mercado. Eso era poco discutible. Un día, días después, era no solo discutible, sino superado. No se iba a hacer, decía Rivera. Significa que la única tecnología que se paga al precio del gas es la del gas y que el resto opera tal y como viene operando en el mercado con su orden de méritos. Ahora mismo lo que se plantea es una posibilidad, no topar el precio del gas, sino simplemente retirar el gas de la ecuación entero. ¿Por qué? Porque esos topes, esos caps de precio, de momento no son aconsejados. Esta es la propuesta, este es el documento sobre el que han de legislar cada uno de los países y a partir de aquí, Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Esto es una solución o esto es un sálvese quien pueda? Pues ciertamente es un sálvese quien pueda, esto no es decir nada. Esto es básicamente incidir en lo que ya se conocía, en el segundo paquete de medidas que ya conocimos hace casi un mes y decir, bueno, pues que cada Estado miembro haga lo que considera, pero no es una posición conjunta ni es una solución coordinada al problema que tenemos. Vamos paso a paso con todas las cosas que se cuentan. La primera, comprar el gas de manera conjunta y engordar las reservas al 90% a partir del 1 de noviembre para tener esas reservas de cara a los inviernos. ¿Eso puede abaratar el precio? Puede hacerlo, pero hay que ver cómo se hace esa compra. Las reservas están bajo mínimos ahora mismo, llenarlas al 90% sin contar con Rusia va a ser muy complicado para el 1 de noviembre, muy complicado hacerlo. Entonces, claro, hay muchos otros países, entre ellos Japón y China, que están comprando gas natural todos los días y no se van a quedar sin comprar gas natural. Entonces, bueno, pues a ver cómo se hace esa compra conjunta. Es verdad que es bueno que entre los europeos al menos no compitamos por el gas. Y seguramente habrá que esperar mañana las palabras del presidente norteamericano de Estados Unidos, pero lo más probable es que Biden acuerde también algún tipo de compraventa que facilite la compra conjunta de la Unión Europea, ¿vale? Pero efectivamente habrá que ver cómo se hace. O sea, por lo menos, a ver, yo creo que esto es positivo, que entre nosotros no nos peleemos por los barcos, porque si nos peleamos por los barcos subimos más el precio. Esto estamos de acuerdo. Claro. ¿Vale? Ahora, hay que recordar que son las empresas las que compran el gas, no los estados. Entonces, claro, el tema es, bueno, ¿cómo van a coordinar a esas empresas a comprar gas? Y claro, les pueden obligar a decir, bueno, pongan ustedes, llenen los depósitos de gas. Eso sí que se puede obligar con la legislación nacional, pero el problema es a qué precio lo van a hacer. ¿Cuánto nos va a costar a los consumidores que se llenen los depósitos de gas de aquí a noviembre? Esta es la cuestión clave. La segunda pata y la segunda posibilidad era intervención de mercado. Y la Comisión Europea da un amplio abanico de por qué no hay que intervenir el precio de mercado. Dice, se puede hacer, hay esa posibilidad, pero dice, ojo con problemas que pueden, 1, requerir una modificación legislativa, 2, que requieren acceso a la información sobre la generación de las eléctricas que ahora mismo los estados no tienen, 3, puede haber una posible batalla legal y 4, pueden eliminar los incentivos a las energías renovables que hoy cobran más. Esto es no va a haber topes, no se va a topar el precio de la electricidad. Parece claro que la Comisión está diciendo que no quiere tocar el precio de la electricidad, es decir, que le han convencido, digamos, las empresas afectadas de que no se pueden poner máximos ni mínimos a los precios del mercado eléctrico. Y evidentemente, si esto no se hace, pues estamos completamente sometidos a lo que quiere hacer el señor Putin como el gas, como ha quedado demostrado hoy mismo, que solo sus palabras sobre el rublo han disparado el precio del gas un 30% de nuevo. ¿Podríamos tener un movimiento en este sentido? El gobierno español parece haberlo defendido, luego rectificado, pero ¿podríamos tener un movimiento de tope al precio del gas, aunque la Comisión Europea no lo recomiende?
podríamos tenerlo. Lo que pasa es que al no recomendarla a la Comisión hay más riesgo regulatorio. De lo que estamos hablando ahora es de que las eléctricas se sienten muy fuertes a que cualquier medida que vaya contra sus beneficios la pueden ganar en los tribunales, y más con este papel de la Comisión. Así que, bueno, se puede hacer, pero desde luego no es sencillo que el Gobierno ahora tome una decisión unilateral, digamos, en este sentido. Lo más fácil es que, sin tocar el mercado mayorista de electricidad, se intervenga las centrales que compran gas para producir electricidad. ¿Y se intervenga de qué forma? Pues bueno, es relativamente sencillo. Es esas centrales que, como sabemos todos, son las que marcan el precio de todas las demás, y por tanto son las causantes de que en este momento haya los precios tan disparados como están. Pues lo que se dice es, oiga, usted no puede ofertar en el mercado por encima de un cierto nivel, ¿vale? Tiene que vender toda su energía. Y lo que ocurre es que yo le compenso la diferencia entre ese nivel al que le obligo a ofertar y el que usted realmente necesita para cubrir sus costes. Esto se puede hacer, es una intervención del mercado del libro, pero se puede hacer, es una intervención, digamos, menor, en cuanto a que no tocas las reglas de juego del mercado eléctrico, salvo específicamente en las centrales de gas. Hay otra posibilidad abierta aquí, y el, Ejecutivo Comunitario parece abrir la puerta a esto, pero tampoco con especial contundencia. Dice, se puede establecer un impuesto, un gravamen a las eléctricas. Lo había hecho ya la OCDE, lo había hecho Matthias Cormann diciendo aquí. Que dadas las ganancias de los generadores por la estructura de mercado y dados esos beneficios caídos del cielo, cabía la posibilidad de aumentar los impuestos en el sector. Esto lo había dicho la OCDE, lo había dicho también parte del gobierno, Yolanda Díaz. Ha llegado el momento de incorporar un impuesto extraordinario, sin lugar a dudas, a las eléctricas. Esto parece claro con estos beneficios. ¿Para qué? Pues para que podamos compensar lo que estamos viendo hoy, ¿no? Pequeñas empresas, las electrointensivas, las familias. Pero la Comisión Europea parece hoy sugerirlo y, de nuevo, no recomendarlo. ¿Esto también se puede dar por archivado? ¿No habrá impuestos a las energéticas? Pues el problema es que si no hay impuestos o alguna otra forma de, como dicen los ingleses en terminología anglosajona, de clawback, es decir, de retirada de beneficios, no sé cómo se va a solucionar el problema. O sea, es decir, el problema aquí, lo estamos viendo todos, es que en el caso de España el 70% de la generación eléctrica, 70%, repito, en términos anuales, es nuclear o renovables. Es decir, los costes no tienen absolutamente nada que ver con lo que está pasando con Rusia y con Ucrania. Absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces, si esto no es un beneficio caído del cielo, como argumentan las propias interesadas, pues oiga, yo es que ya no sé qué más esperamos. O sea, es decir, unas centrales que el año pasado a 50 euros el megavatio hora ganaban dinero, que este año tienen los mismos costes que el año pasado, y resulta que estamos viendo precios por encima de los 200 euros el megavatio hora, si no se retira de ahí esos ingresos adicionales, no sé dónde se puede hacer. Ahora vuelvo a lo que decía hace un momento, es que a lo mejor no hace falta retirarlos porque están teniendo ingresos extraordinarios porque las centrales de gas están marcando ese precio. Si eliminamos el problema de origen, es decir, si eliminamos el que las centrales de gas marquen esos precios tan estratosféricos y les obligamos a ofertar por debajo de ese nivel, entonces automáticamente resolvemos el problema también de los beneficios caídos del cielo. Esta es la cuestión. Ahora, ¿se va a atrever el gobierno a fijar un precio máximo a las centrales de gas para que no puedan ofertar por encima de ese nivel? No lo sé, vamos a verlo. Nos queda una última clave, el último elemento, y en este sí que parece haber una apuesta muy clara por parte de la Comisión Europea, que es que haya ayudas directas. Se dice literalmente ayuda directa a los usuarios vulnerables en los estados más necesitados. Eso dice, puede ayudar a consumidores y a las empresas. Eso va en línea, no solamente lo que dice la Comisión Europea, sino con lo que ya había dicho el presidente del Gobierno, Sánchez, en el Congreso. El Gobierno va a proteger a las familias más vulnerables, como hemos hecho a lo largo de estos 2 años de legislatura y 2 años largos de pandemia. Haremos también frente a estas consecuencias. Así que ahora mismo le planteo, bono social, ¿se va a sacar adelante un nuevo bono con más cobertura? ¿Cómo ha de ser? ¿Cómo ha de hacerse?
Seguro, lo que pasa es que lo más probable es que se intente que se financie por parte del sector eléctrico, y lo que ya hemos visto en varias ocasiones es que el Tribunal Supremo, años después, eso sí, lo acaba tumbando, ¿eh? Por tanto, al final es que yo creo que no tiene más remedio que el bono social financiarse de los presupuestos generales del Estado. Ya no creo que sea el momento de hacerlo, personalmente no apuesto porque eso vaya a ser así en el corto plazo, pero creo que es la única solución a largo plazo el bono social. Me parece que es evidente que hay que proteger a todos los consumidores y en particular a los consumidores más vulnerables. Pero la cuestión, que yo creo que se soslaya aquí, es que estos precios, que es que estamos hablando de precios de la luz que son 6 veces el precio normal. 6 veces. No es que estamos hablando de una subida del 20%. Y no solamente de los consumidores vulnerables que ya tenían problemas para pagar una factura de 60 euros y ahora le llega una factura de 120. No. Es que estamos hablando de gente que pagaba más o menos bien una factura de 100 euros y ahora le llega una de 200 y empieza a tener dificultades. ¿Vale? O sea, es decir, es que el concepto de consumidor vulnerable, cuando los precios se multiplican por 6, se amplía enormemente. Y claro, yo he hecho un cálculo de cuánto nos costaría devolver a la economía española a los precios de energía que tenía hace un año. Y a los niveles actuales de precio, átense los machos, nos costaría 90.000 millones de euros. Tenemos 90.000 millones de euros, claro, lo digo porque claro, estamos intentando, vamos a subvencionar el bono social, muy bien. Vamos a subvencionar también a los transportistas, perfecto. A los pescadores, perfecto. A las fábricas, porque las fábricas tienen un problema, los electrointensivos, el aluminio, el acero, etcétera, muy bien. Claro, es que si empezamos a sumar, insisto, el problema que tiene la economía española en este momento se llama 90.000 millones de euros, de los cuales 39.000 se deben a la electricidad. Insisto una vez más, el 70% de la electricidad no tiene nada que ver con esta película, porque es renovables y nuclear. Entonces, a mí me parece que si el gobierno, de una vez por todas, no ataja el problema central, que es donde más dinero se está yendo, es en la factura de la luz, y resulta que el 70% de la factura de la luz no tiene nada que ver, todo lo demás de poner parches y de subvencionar al resto de sectores, pues me parece que, bueno, pues sí, pues habrá que hacerlo, claro, pero me parece mucho menos eficaz que la medida del libro, que es atajar de una vez el problema de la formación de precios en el sistema eléctrico. Si 90.000 millones son el precio de compensar todo esto, lo que podemos concluir es que habrá bono social sí, y será insuficiente también. Claro, seguro, por lo que estoy diciendo, porque es que ahora el bono social ya no es solamente las familias, el 10% de las familias que no pueden calentar su hogar en invierno. No, es que ahora mismo hay un problema de pago de la factura de la luz masivo, no de un 10% de la población, sino de mucho más porcentaje de la población que tiene un problema, y que tiene un problema cuando va a la gasolinera porque no puede llenar el depósito, como lo hacía antes. Y que tendrá un problema cuando llegue la factura del gas, que todavía no la ha visto, porque el gobierno ha sujetado el incremento de precio de la factura del gas a costa de prometerle a las gasistas que les va a compensar la diferencia de lo que están perdiendo ahora durante este año. Es decir, todavía no estamos viendo en las facturas de calefacción de este invierno los precios del gas que realmente vamos a pagar. ¿Vale? Claro, este es el problema. Entonces, cuando a la gente que le está llegando una factura de 400 euros del gas le llegue una factura de 800 o 900, pues ya veremos lo que pasa aquí. Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía, gracias por su análisis con nosotros, como siempre, aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un placer. El catálogo de lo que viene sí o sí, independientemente de cuáles sean las soluciones. El calambrazo eléctrico. Hora 25 de los Negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.